¿Te has preguntado cuál es el impacto de las 5 S en la mejora de la seguridad en una industria muy particular como es la industria pirotécnica? El día de hoy vamos a platicar con un emprendedor, con un director, con un entusiasta y que a nivel gremial es un líder, que lo que busca es la seguridad en esta industria pirotécnica, pero además ha escrito un libro sobre 5 S para mejorar la seguridad de todos los que se dedican en este sector a este tipo de productos, que es una industria muy importante en México para la industria minera y para todas estas industrias que necesitan de este tipo de producto pirotécnico. El día de hoy vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Mantecón, a quien aprecio y admiro por la labor que hace, no solo en su empresa, que tiene varias patentes, sino por la labor que hace con el sector de la industria pirotécnica en México. El día de hoy, diálogo con expertos, con el ingeniero Alejandro Mantecón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y el día de hoy pues tenemos un diálogo con expertos. Es un diálogo con personas que respetamos, que admiramos por la labor que hacen, por los logros que han tenido y el día de hoy pues vamos a entrevistar o tener un diálogo de pares con el ingeniero Alejandro Mantecón. Él es empresario, tiene su propia empresa de industria pirotécnica, pero además también es una persona que busca que todo el sector incremente sus niveles de seguridad. Ya te imaginarás que pues un incidente o un accidente en este tipo de industria pues es muy feo, para no decirlo de otra manera. Entonces, ¿cómo aplicar muchas de estas técnicas que se hablan en la industria de automotriz, en la industria aeroespacial y de alimentos, en una industria tan importante como es la de industria de pirotécnica? Entonces, el día de hoy, pues le doy la bienvenida al ingeniero Alejandro Mantecón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, doctor. Con el gusto de estar aquí en esta oportunidad de diálogo sobre un tema que creo que nos apasiona a muchos, que son las 5 S, y en este caso particularmente en la aplicación de ellas para incrementar la seguridad. Pues muy bien, la verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Tenemos una relación, tal vez no de décadas, pero de algunos años, en donde tú emprendes el escribir un libro sobre 5 S que vaya dirigido a mejorar la seguridad en la industria de la pirotecnia o pirotécnica, ¿no? Y Sí. creo que vale muchísimo la pena, sobre todo que conozcamos el porqué de este objetivo, además de todas las cosas que haces en beneficio de esta industria. Por eso mi primera pregunta, o bueno, una pregunta de inicio siempre es, y en reconocimiento a tu labor, es que nos platiques quién es Alejandro Mantecón. Pues muchas gracias. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vivo desde hace 29 años en Zacatecas, es que ya me considero más zacatecano que de mi tierra tapatía. Y desde niños crecimos en un ambiente de los explosivos. Ahora se ha desdibujado la diferencia que había entre los explosivos industriales y la pirotecnia. Cada vez las fronteras se han venido eh, quitando, la diferencia ha venido reduciéndose y hoy por hoy muchos productos pirotécnicos son utilizados como explosivos y de igual manera la pirotecnia ha adoptado una enorme cantidad de químicos que normalmente eran utilizados para la fabricación de explosivos. Entonces, a eso me dedico, a la parte pirotécnica más del lado industrial que del lado de entretenimiento. Es importante mencionar que a nivel internacional hay una diferencia entre fireworks y pirotécnicas. Son dos áreas distintas de productos. En México solamente tenemos una definición.
que es pirotecnia, que encaja tanto los productos de entretenimiento como los productos industriales. Y nosotros estamos, si bien es cierto que fabricamos ciertos productos para entretenimiento, nuestra mayor base es la parte de manufacturas industriales. Nosotros estamos localizados en Zacatecas, la planta de manufactura, desde donde hemos estado exportando de manera consistente los últimos 16, 17 años, principalmente al mercado de los Estados Unidos, pero desde ahí a otros países. Nuestros productos los ha consumido, los consume la NASA, los consume Disney. Por ejemplo, las Olimpiadas de Londres fueron utilizados para el espectáculo pirotécnico, nuestros productos, y bueno, una enorme cantidad de eventos en donde productos fabricados en Zacatecas han venido utilizándose en diferentes espectáculos y en diferentes ocasiones a nivel internacional. A eso nos dedicamos y ciertamente la parte de la seguridad es algo que nos atañe directamente, pero además, doctor, nos preocupa de forma importante. No sé si me permiten hacer una especie de introducción en este sentido. Adelante. Eh, eh, la pólvora nace en China en el siglo IX, haciendo una mezcla de salitre, carbón y azufre, y principalmente se utilizaba para usos rituales y festivos y de manera posterior para uso militar. Y a través de la ruta de la seda se expandió hacia el Medio Oriente y para Europa, principalmente en la área del Mediterráneo. De ahí a que los países del Mediterráneo utilicen pólvora. ¿Hay alguna idea de que eh, eh, por ahí vino a México? Porque los europeos, Hernán Cortés, en su llegada a México, trajo la pólvora y estos dispositivos pirotécnicos se utilizaron tanto en eventos religiosos, en procesiones, en fiestas patronales, como también para situaciones de uso em, bélico, pero también de forma posterior para parte em, minera. Sin embargo, la pólvora se fusionó con tradiciones indígenas en México. Tan es así que todavía hoy, ustedes, yo estoy seguro, son testigos de que sigue habiendo cohetes, truenos en los eventos religiosos, todavía parte de esa tradición. Y en México está muy arraigada la costumbre, la tradición de el uso pirotécnico en eventos religiosos y en celebraciones. México es un país muy rico en la creatividad, en los colores, en los mecanismos, como los castillos, que francamente deben de ser patrimonio de la humanidad. Y sin embargo, pese a esa tradición, a esa rica historia que tenemos en México de la pirotecnia, pues hay muy lamentablemente historias y hechos muy continuos de accidentes con pirotecnia en el país. Entonces, a eso me dedico de manera profesional a la manufactura de ciertos artificios pirotécnicos, principalmente para temas industriales y de exportación. Y por otro lado, de manera personal, con un gran compromiso por mejorar la seguridad en el uso, en la fabricación y uso de productos pirotécnicos. Ese es un poco mi perfil. Hoy eres director de la empresa llamada Pirosmart de México, entre otras, ¿verdad? Sí, exactamente. Soy el director de Pilsnar México. Esta es una empresa mexicana basada precisamente, como repito, en Zacatecas, México, que cuenta con todos los permisos mexicanos para tanto la manufactura como el almacenamiento, el transporte de productos. Es a través de esta corporación mexicana que hacemos las exportaciones y tenemos adicionalmente ciertos trabajos que realizamos. Entre ellos tenemos la certificación ISO 9000. Somos la única compañía en su tipo
en México que tiene esta certificación. También estamos adheridos al PAST para la parte de la seguridad en la planta. Esto no exime que nosotros podamos tener accidentes. Tratamos de minimizar los riesgos. Estamos muy conscientes de ello, que vivimos o trabajamos en una industria que tiene riesgos constantes y permanentes. Eso no se nos olvida. Es importante mencionar, me parece indispensable mencionar que en el manual de las tropas élite de las Naciones Unidas para eh, el tratamiento de las minas de tierra, las minas de guerra, el principal índice de accidentes o la principal causa de accidentes que tiene este ejército élite, repito, con toda la capacitación, con todos los recursos, con toda la tecnología, es la pérdida de la conciencia sobre el riesgo por trabajo permanente con productos. Y eso hace que se pierda la conciencia, que se pierda la dimensión del riesgo que existe con eso. Esto no solamente sucede a este ejército de boinas azules, especialista en la detección y manejo de bombas de tierra o de minas de tierra, sino sucede en todas partes, en todas partes. Pero en México particularmente, derivado de la población que tenemos, de la gran tradición pirotécnica y del número de eventos pirotécnicos que tenemos en el país, México lamentablemente ocupa uno de los primeros lugares, si no es que el primero, en accidentes en el mundo. Solamente para mencionar algo, del año 2012 al 2018, en solo 6 años, tuvimos más de 172 explosiones con más de 241 personas fallecidas y más de 894 personas heridas. Esto sería un escándalo en cualquier país, pero eso sucede en nuestro país y sigue ocurriendo. Hace poco más de una semana o 2 semanas hubo dos eventos graves, doctor, en Tultepec, este, en donde de nueva cuenta sufrimos los mexicanos esta dolorosa, estas dolorosas imágenes de bodegas explotando por una serie de razones, por una serie de situaciones entre los cuales se encuentra principalmente el error humano y derivado de falta de capacitación, del aprovechamiento de herramientas como la mejora continua, de las 5 S, de leyes adecuadas que permitan hacer mejoras y no unas leyes restrictivas que solamente criminalizan el uso de la pirotecnia y adicionalmente todo un esquema, una estructura que lleve a mejorar la seguridad en la industria. Y algo adicional, lo que sucede con los accidentes pirotécnicos y el cuidado que se debe tener no es limitante para la industria pirotécnica en particular, sino para todas aquellas industrias que generan polvos combustibles que con la combinación del oxígeno y temperaturas pueden sufrir explosiones, como el caso de empresas que manejan granos y productos, Harinas. Ujú. harinas, efectivamente. Entonces, entre muchos otros, ¿eh? Entonces, esto debería de ser o debería llevarnos a una cruzada de mejora de manera que muchos usuarios, muchas empresas de manufactura pudieran adoptar mejores prácticas que les permitiera hacer mejor, disminuir los riesgos de accidentes. Correcto.
Ahora, tú mencionaste, bueno, Estados Unidos sí tiene nombres diferentes en inglés. Sí. En el caso de México, tú los clasificabas como pirotecnia de entretenimiento y pirotecnia industrial, ¿es correcto? Nada más para que. Sí, sí, en realidad, a lo mejor esa es una definición personal. En México, la gente es pirotecnia. O sea, lo mismo la pirotecnia de consumo personal, como serían los garbancitos, las palomitas, los castillos, que son hermosísimos, o los espectáculos pirotécnicos, todo eso caen en el cajón de pirotecnia. ¿Sí? No hay subcajones como en otros países Ah, donde claramente cada uno de estas subclasificaciones tiene sus propios reglamentos, sus propios estándares, sus propias necesidades. Hoy existe un grupo entusiasta en México, liderados por la Asociación Pirotécnica de México, que están desarrollando estándares de competencia tanto para los eventos, los espectáculos pirotécnicos, como para eh, espectáculos pirotécnicos en interiores o eventos pirotécnicos interiores. Y es una muy buena iniciativa que se tiene. Sin embargo, pues hay mucho, mucho que hacer, principalmente en la área de manufactura, en donde muchos de los procesos son artesanales y donde la contratación de personal no conlleva a ninguna eh, certificación ni nada. certificación o revisión o inducción metodológica o sistémica para capacitación. Y adicionalmente, si pensamos que mucha de la manufactura que se tiene en el país es ilegal, esto significa que gran parte de las áreas donde se manufacturan esos productos, las instalaciones no fueron desarrolladas, no fueron diseñadas es profeso para manufacturas, sino son casas o bodegas que han sido adaptadas para ello. Y es común, doctor, que en muchos lugares donde se están manufacturando productos pirotécnicos se almacenen cantidades eh, totalmente inapropiadas de producto, ¿sí? Elevando riesgos donde la gente esté escuchando música a través de aparatos eléctricos conectados a la electricidad e incluso gente que tiene eh, cigarros y tiene otros tipos de productos que deberían de estar totalmente prohibidos. Ese es el tipo de cosas que existen, que tenemos que estar conscientes de ello y tenemos que apoyar aquella pirotecnia que está bien hecha, esa pirotecnia que la hay también en México de fabricantes que están realmente preocupados por ofrecer productos de calidad de manera consistente y sustentados precisamente en nuevas, en un esquema mental totalmente distinto. Es correcto. Sí, sí. Pero digo, es una duda que yo tengo. ¿Pero dónde se dan más accidentes? ¿En, digamos, en la pirotecnia más industrial o en la pirotecnia de como de diversión? La de Mm, entretenimiento, pero menor, o sea, no la del show de un Hay, parque de diversión. básicamente, hay dos áreas donde se están dando los accidentes. Uno son en las áreas de manufactura o almacén, ¿sí? Entre ellos, Tultepec registra en el estado de y Zumpango registran el mayor número de accidentes en el país. Alrededor del 40-45% de los accidentes en el país con pirotecnia se registra, si no es que más, en esta región, pero también hay accidentes en la, en el uso del producto en celebraciones religiosas, donde el almacenamiento temporal no es el adecuado y ha llegado a darse accidentes. Y hay un producto específico que se llama cohete trueno, que es uno de los
productos con mayor incidencia dentro de estos accidentes. Ok. No, lo digo para quienes están viendo el día de hoy. Es decir, la pirotecnia también, pues, como mencionaste hace rato, la minería y de otros, Sí, pues también estamos hablando de los elementos que se utilizan para, para las empresas que están sacando oro, plata y metales básicos y demás. O sea, sí, estamos hablando de, no sé si cómo se dicen, cartuchos o cartuchos. cartuchos, pero esos, pues, esos, en general, las empresas mineras te traen un poquito, no traen, están mucho, las certificadas ya tienen mayor capacitación, pero no es el elemento pirotécnico de la fiesta patronal, pues. No, Ahí no, no, estamos no. hablando de gran escala, Eh, ¿no? son productos totalmente diferenciados y adicionalmente no solamente en su aplicación, sino desde su propia concepción y desarrollo son muy distintos. Sí, son muy... Son precisamente, uno es, volvemos, Fireworks y otro es Pyrotechnics. Por ejemplo, para entender esto, las bolsas de aire de los automóviles es un producto Exacto. de Pyrotechnics. ¿Sí? Cierto. Y por otro lado, las palomitas y los castillos son producto Fireworks, ¿sí? Son dos divisiones distintas de productos. Y entonces, en términos, digamos, del potencial, bueno, de la realidad y del potencial que tiene México, ¿cuál de los dos o los dos tienen oportunidades de exportación para no hablar solo del mercado local en tu industria? Yo creo que ese es un punto de extraordinaria importancia. Realmente yo creo que este punto debiera ser incluso tema de debate y de análisis. El mercado más importante del planeta Tierra de consumo pirotécnico son los Estados Unidos. Ah, Y el producto cuesta a veces más transportarlo que hacerlo. Esto significaría que México podría tener una extraordinaria oportunidad de negocio, que sería la exportación de productos a los Estados Unidos, que hoy por hoy se siguen realizando principalmente de Asia y mayormente de China. Em, Sin embargo, tenemos un problema de calidad eh, muy grave en cuanto a que los productos mexicanos no son bonitos, es lo que sigue de bonito. Son preciosos, francamente. Si alguien pudiera observar un castillo, diría qué magia, qué creatividad, qué capacidad tienen los maestros pirotécnicos mexicanos, inigualable a nivel mundial. Pero el problema es que los productos pirotécnicos mexicanos no tienen una calidad consistente. Y bueno, yo creo que estoy diciendo una redundancia con calidad consistente. Y me disculpo por ello. Pero sí hay una enorme oportunidad de exportación de todos los tipos de fireworks que México fabrica. Podría haber si se implementaran condiciones de calidad que fueran compatibles con los estándares de los Estados Unidos. Y por otro lado, existe un mercado enorme en la parte industrial. En la parte industrial, el control de aves en aeropuertos y en granjas acuícolas, pues es con producto pirotécnico. Sí, las bolsas de aire de los automóviles son productos pirotécnicos. Los artificios para la fragmentación de roca en áreas sensibles por población, por tráfico por tráfico, por infraestructura, son productos pirotécnicos. Entonces, sí existe una, un mercado importante que podría ser atendido de mejor forma por productores mexicanos si pudiéramos elevar la capacidad de seguridad y de calidad. O sea,
cliente de los Estados Unidos va a comprar en una empresa en la que quizás el mes que entra no esté, ¿sí? Sí. Entonces, es todo es un engranaje que hay que pulir y desarrollar los dientes del mismo engrane. Fíjate, digo, porque hablamos mucho de otros sectores, pero qué gusto estar hablando hoy sobre un sector que es muy importante, pero que a lo mejor necesita más apoyo en lo que mencionas como la calidad, el control y todo lo que pues a lo mejor para otro tipo de industrias ya es una obligación. En ese sentido, si habláramos no de la cadena automotriz, aunque tienes razón, o sea, la pirotecnia es parte de los proveedores de la cadena automotriz, Sí, este, ¿podemos decir que las cadenas de suministro hoy son seguras? no, no necesariamente. No existe unas cadenas de suministro maduras en la industria. Se tienen proveedores de materias primas que afortunadamente han venido creciendo, afortunadamente han venido madurando y adicionalmente haciendo mejoras importantes. Sin embargo, sin embargo, no existe en el país todavía ofertas de maquinaria, de sistematización, de las plantas. Todavía es un proceso absolutamente artesanal, ¿sí? Y sobre todo, doctor, yo creo que el principal reto que tiene la industria pirotécnica en México es un reto mental. ¿Cómo? Efectivamente, hay una serie de grandes talentos, pero a su vez hay una reticencia a cambios, a mejoras, a legalización, a formalización de la industria. Entonces, ¿derivado de qué? Bueno, pues de la misma ley federal de armas de fuego y explosivos, que es la que regula esto, en donde criminaliza, en donde es una ley restrictiva que no contempla la parte de crecimiento de manufacturas, Ah, es una ley que objeta o que desaparece la parte de seguridad, que no fomenta la parte de seguridad, que no estimula, que no apoya, sino simplemente criminaliza. Entonces, qué hace esto? Que muchos pirotécnicos, en vez de buscar apoyo en las autoridades para mejorar sus procesos, para implementar cambios, pues la verdad mejor optan por la clandestinidad, de tal manera que es un ciclo vicioso que se tiene que terminar, que tiene que romperse, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto es ese, de tal manera que las nuevas generaciones de pirotécnicos mexicanos adopten de manera voluntariamente mejores prácticas y metodologías que les ayuden a hacer mejoras. ahora, tu organización o tus organizaciones están certificadas en ISO 9001. Así es. ¿Podrías platicarnos de tu experiencia? ¿Cuál ha sido el alcance, el beneficio? O, bueno, primero, si te costó o no te costó trabajo, primero, y después, ¿cómo vives hoy con el certificado? Yo, sí, desde luego, con mucho gusto. Sí nos costó mucho trabajo y de hecho quiero comentar, me da pena decirlo, pero es real, que la primera vez fracasamos completamente en la implementación de las 5 S y del ISO 9000, ¿eh? De ambos. Quisimos hacerlo todo al mismo tiempo y no tuvimos la capacidad de hacerlo. Entonces tomamos la estrategia de hacerlo segmentado, es implementar las mejoras por áreas de nuestra compañía. Y de esa manera logramos avances mucho más rápidos, más logrables, más graduables, pero sobre todo más entendibles, que era la parte no solamente de hacerla, sino de entender la utilidad de los mismos y que nuestro propio personal lo entendiera por esto, doctor. Nosotros estamos basados en una comunidad que se llama Nuevo Mundo, una comunidad hermosísima
en el semidesierto zacatecano. Es una comunidad de a lo mejor 1,200 personas, una comunidad muy pequeña, en donde nosotros damos empleo a más de 160 personas. Entonces, en su gran mayoría mujeres. Y no había en esa comunidad ninguna otra empresa o fuente de empleo formal. Hay una tienda de barrotes maravillosa que se llama Don Sotero y yo los invito a que cuando visiten Zacatecas, visiten a Don Sotero, que es un narrador de cuentos y una persona maravillosa, pero quitando a Don Sotero, pues no había otra fuente de empleo formal. Entonces, el que las mujeres entraran a trabajar por primera vez en su vida en una fábrica fue todo un hito, verdaderamente. Muchas de ellas aceptaban que fueran mandadas por hombres, que las instrucciones se les dieran a los hombres, pero no las mismas mujeres. Y peor aún, cuando las mujeres les daban órdenes o instrucciones, pues eran sus propias sobrinas o eran sus propias hijas. Entonces ellos decían, no acepto eso. Entonces fue todo un aprendizaje, fue todo un proceso de aprendizaje, que una creación de cultura del trabajo. Pues al igual, la implementación del ISO 9000 en nuestros procesos significó una transformación, no de plasmar procesos, sino de cambiar nuestra mente para poder entender el beneficio que esa burocracia documental y terminología que, aunque nos explicaban en qué consistía, no tenía tanto significado como lo podría tener taco de frijoles, ¿sí? Entonces, fue un reto, sin embargo, pudimos lograrlo. Eh, Tenemos poco tiempo con las certificaciones, estamos muy contentos por ello y adicionalmente, muy contentos sobre todo por la respuesta que el personal ha tenido y el involucramiento de ellos en el proceso. El alcance que tiene tu certificado es desde dónde a dónde lo tienes, el proceso. En manufactura. El pro- Nosotros estamos manufacturando un producto que es un iniciador electrónico. No solamente fabricamos un cerillo eléctrico, sino también estamos fabricando un iniciador electrónico de extraordinaria tecnología para la activación, para uso en blasting, en minería y en construcción de muy alta tecnología. Y ese nosotros lo fabricamos y está incluido esto en el alcance de nuestro ISO 9000. sí. No, y lo menciono porque es un reconocimiento a tu labor, que pues tienen varias patentes. Cuando hablas de alta Sí, tecnología, estás hablando también sí, posiblemente de diseño. Yo preguntaría de diseños de ustedes, ¿no? sí, en efecto. Así es, doctor. Sí, entonces no, es doble reconocimiento, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo influyó entonces ahora ya la aplicación de la metodología de 5S o la estrategia 5S en tu organización hoy? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo la ves hoy? Fue una evolución. O sea, entendimos que las 5 S no solamente ayudaba a organizar, a sistematizar, a mejorar eficiencias, sino nosotros lo hicimos por la necesidad de mejorar nuestra seguridad. Ujú, No solamente entendimos, y gracias en mucho a Kaizen, a ustedes, que no tenía que ver tanto con que quitáramos lo que no tenía que estar, sino, y es algo que se lo agradecemos y que me encantaría poder subirme a un podio y poder gritarlo a todos los pirotécnicos del mundo.
nos dijeron algo que fue muy valioso y que dijeron, no, 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 no es que quites lo que no debe de estar, sino que esté lo que debe de estar. Entonces, eso nos cambió, eso fue un wow. Y volvimos a decir wow, así como los espectáculos pirotécnicos, dentro de nuestra mente hubo fuegos artificiales de forma literal. Entonces, no solamente pudimos clasificar, eliminando materiales obsoletos, herramientas innecesarias, sino adicionalmente entendimos qué es lo que debería solamente de estar y no solamente lo que tendría que obligatoriamente estar. Sí, y eso ese cambio de paradigma nos cambió completamente el asunto por una situación importante. Doctor, no hay una norma oficial mexicana para la pirotecnia en México. ¿Cómo? No hay, no existe. Entonces, no hay nada que nos diga cómo debería de ser. Entonces, esto nos llevó a tratar de investigar, de desarrollar, de entender qué podría estar y qué no debería de estar para evitar riesgos de ignición, que para nosotros es vital. Sí, eh, claro. es absolutamente vital y cuando digo vital es literal, vital, De ¿sí? vida. De vida, en efecto. Entonces, iniciamos intentando meter ISO 5S en todas las instalaciones, en todas las áreas, en nuestras oficinas, que nuestras oficinas están en la ciudad de Zacatecas y en la planta son 22 hectáreas con una serie de edificios Sí, perfecto. compartimentizados, Sí, sí. ¿sí? Grave error, gravísimo error. Nos provocó mucho desgaste, pero sobre todo muchísima frustración. ¿Sí? Tiempo perdido, dinero perdido, fue terrible. Entonces, ¿qué hicimos? Fue precisamente segmentar, separar e ir gradualmente implementando las 5 S en cada una de las áreas por prioridades, por necesidades, por importancia, por riesgos. Y esto nos permitió tener entornos ordenados, un almacenamiento adecuado de productos, poder adicionalmente delimitar el número de personas que podían estar en un mismo lugar al mismo tiempo, el material, las materias primas máximas que podrían estar en un mismo momento, en una misma área, eh, la compatibilidad de los químicos que podrían estar o no. Por ejemplo, doctor, es común, y lo voy a platicar, a lo mejor a usted no le ha pasado, espero que nunca le suceda. Uno llega a un taller pirotécnico y se encuentra el pirotécnico que tiene 4 Coca-Colas enfrente de él, o 4 envases de Coca-Colas, y tienen cada uno de esos 4 envases de Coca-Colas, de vidrio, por cierto, químicos distintos, o Sí, sea, químicos. líquidos distintos, que solamente el pirotécnico, el maestro pirotécnico sabe qué son. Sí. Sí, sí. Entonces, nosotros entendimos, dijimos, no, no más. Cualquier producto almacenado en un vasito, en una taza, en un recipiente, en un contenedor, en un bote, va a tener que estar identificado, plenamente identificado. Y ese envase que fue utilizado para almacenar cierta sustancia química no puede ni estar destapado, ni puede almacenar otro producto que no sea compatible o distinto al que se supone debería de estar. Entonces, esta transformación de las 5 S para nosotros, no, yo festejo, sinceramente, el haber optado, el adoptar por esta maravillosa herramienta que, repito, no solamente nos dio eficiencias, productividad, ahorros, sino sobre todo nos dio disciplina, nos ayudó en el orden,
nos ayudó a entendernos. Hoy por hoy es increíble llegar a la entrada de nuestra fábrica, a la caseta, y ver que la persona que es el responsable de la entrada, que es una persona de Nuevo Mundo, a quien, por cierto, le mando un enorme saludo, él le puede decir las 5 S en japonés. O sea, entonces la gente de Nuevo Mundo no solamente entendieron las 5 S, sino las adoptaron en sus propias casas, entonces, en su propia vida incluso. Entonces, estamos contentísimos con esto, ¿no? Nos llevó entenderlo, nos llevó también a customatizarlo, adaptarlo a nuestro propio ambiente, con un enfoque, repito, en seguridad, pero valió la pena. Por ejemplo, en la parte de limpieza, nuestros polvos son explosivos. Entonces, el polvo era, lógicamente, se entendía, pues que iba a estar sobre las superficies como las cubiertas, como el piso, pero también se impregnaba en las paredes. Ujú. Entonces, entender todo esto y adicionalmente encontrar formas eficientes y seguras también de limpiar, nos exigió cambios. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tiráramos cemento, polvo de cemento, en una cubierta, en un piso de cemento, nosotros podríamos utilizar una escoba tradicional para barrer. Nosotros no podemos hacerlo porque generaríamos electricidad estática. Ah, Entonces tenemos que utilizar escobas con eh, paja, con materiales no, que no generen electricidad estática. Entonces, esto nos ha llevado a desarrollar, a investigar, a preguntar, a conocer qué podemos hacer, porque el enemigo que tienen los pirotécnicos es la invisible electricidad estática. Y nosotros, por más 5 S que implementemos en nuestra compañía, la electricidad estática es el no hay. fantasma que nos persigue siempre. No, y me imagino que lo que implica estar capacitando a los nuevos y que adopten esta madurez y esta cultura, que aunque estén en una sola ciudad de Zacatecas, y no quiere decir que no cambien las personas, ¿no? Desde luego, y formar la cultura. Ok. Sí, la cultura arropa, ¿eh? La cultura arropa y la cultura empuja. Sí, una vez que se crea es un río que conduce. ¿Y esto, has visto el impacto de esto en tus colaboradores, en tus pues, líneas de mando, que lo han podido llevar, no sé, a la comunidad? Me imagino que sí, pero ¿cómo ha influido tu organización en otras organizaciones? Bueno, nosotros hemos intentado este, compartir parte de lo que hemos aprendido. De ahí precisamente a que desarrollamos una guía, un manual de seguridad de manufactura, donde hablamos precisamente de una serie de herramientas Ujú. para mejorar la seguridad. No está orientado para fabricar pirotecnia, está orientado para la seguridad en la manufactura de pirotecnia. No habla de fórmulas, no tiene esa finalidad, sino habla sobre la seguridad. Y uno de los capítulos de esta guía o de este manual de introducción a la seguridad, eh, precisamente son las 5 S. Entonces, para nosotros ha sido, repito, una metodología que nos ha ayudado a entender, a conocer, a, a crear protocolos de seguridad, a una capacitación continua, a tener prácticas más seguras y consistentes.
Entonces, y lógicamente nos obliga a estar capacitando de manera permanente y a través de esta cultura de la responsabilidad. Porque la idea es que el riesgo de tener un accidente siempre es latente, siempre, Sí. siempre. Y en esta industria nadie puede creer que está exento a ello. Yo creo que corremos el riesgo de las boinas azules de la ONU con las minas terrestres. Es- lo que se hace costumbre a veces falta, se vuelve no se vuelve consciente, ¿no? Sí, se pierde esa conciencia del riesgo y lamentablemente en trabajos rutinarios y repetitivos se corre ese riesgo, desde, ¿Y hacia, desde luego, ¿eh? y hacia dónde va, en tu opinión, la innovación o los cambios en la mejora en la industria pirotécnica en México? Yo creo que va en muchos sentidos. Yo creo que tiene que tender uno a la sistematización. Yo creo que debe de ir mejorando el que la gente no necesariamente de manera manual y directa tenga que elaborar ciertos procesos que tienen riesgos. Pero indiscutiblemente, doctor, procedimientos. Es decir, hoy por hoy, gran parte de los conocimientos que se tienen en pirotecnia en el país son heredados de manera empírica. Mm. Entonces, sin una base científica. Y por otro lado, las materias primas que se utilizan para la manufactura de productos pirotécnicos no son consistentes. No necesariamente el perclorato de potasio, por decir cualquier material, va a tener siempre la misma pureza. ¿Sí? No siempre, incluso del mismo fabricante. Y por ser fabricante internacional, no significa que no tenga variaciones. Y esto, esta este problema plantea una serie de retos porque en Brasil, en China, en Estados Unidos, en Europa, existen muchos laboratorios de análisis en las que hacen ensayos de materias primas y de productos terminados. En México, lamentablemente, no existe un laboratorio que nos dé información clara, oportuna, realista sobre una fórmula y su calidad, sobre una materia prima y su calidad. Si tenemos eso y adicionalmente tenemos fórmulas inadecuadas y adicionalmente a esto tenemos falta de procedimientos documentados y si adicionalmente tenemos una pobre inducción y capacitación al personal pirotécnico, pues ya la suma de los factores podemos predecir Los los riesgos. resultados, los riesgos, efectivamente. Entonces hay un camino muy importante por recorrer. Pero bueno, platícanos tú entonces, dentro de esta guía, donde mencionas que hablas también un capítulo o varios sobre el tema de 5S, ¿hay forma de conseguirlo o cómo es totalmente propietario de tu organización? No, esta guía, este manual de introducción a la seguridad es gratuito y se puede conseguir entre varios lados en la página, en la página de Apple. Está gratuito, pero adicionalmente nosotros podemos enviarlo a través de un link para que pueda ser descargado y adicionalmente, y que es una parte que los invito, es que pueda ser mejorado. Yo creo que nadie puede tener el conocimiento completo y todos podemos aportar. Yo creo que muchas industrias, aunque no necesariamente tengan que estar en el negocio de la pirotecnia, pueden hablar sobre extintores, pueden hablar sobre fuego,
pueden hablar sobre capacitación, pueden hablar sobre desarrollo de procedimientos. Yo creo que ahí en los procedimientos hay una enorme oportunidad para los pirotécnicos de México. Así, las 5S es una enorme oportunidad. En mejora continua, uff, la verdad es que implementando ciertas metodologías o ciertas herramientas, esto generaría entonces mejoras para que los pirotécnicos puedan sistematizarse y no al revés. No al revés, ¿por qué? Porque si nosotros en este momento sistematizamos o automatizamos o mecanizamos, lo único que vamos a generar es un mayor caos, un mayor problema. Si nosotros seguimos almacenando en lugares inadecuados, volúmenes inadecuados, y solamente lo que hicimos fue meter máquinas para meter más volumen, el resultado va a ser catastrófico. Claro. Si nosotros no tenemos procedimientos adecuados y simplemente multiplicamos por 3 o por 5 nuestra producción, pues vamos a tener por 3 o por 5 mayor probabilidades de accidentes. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar con mejoras, con la primera que es la parte mental. Entender que en este mundo de la pirotecnia, el enemigo no es la innovación, sino es nuestro pasaporte para el cambio, es nuestro boleto para poder crecer y mejorar. Y en ese sentido, las nuevas generaciones de pirotécnicos, los jóvenes que tuvieron estudiar, los jóvenes están más abiertos a la incorporación de cambios en la industria. Interesante, pues la verdad, tienes ahí una red inclusive de colegas, me imagino, y de pares y no voy a decir competidores, pero al final todos son del mismo sector. Y Sí, creo que tienes un poder de influencia ahí muy trascendente para el presente y los siguientes años, ¿no? pues mira, gracias por esa idea. Yo creo que hay maestros extraordinarios con una enorme sapiencia, con un enorme conocimiento de la industria. La verdad es que México, he tenido la oportunidad de conocer empresas, fábricas y personajes pirotécnicos de muchas partes del mundo. Y yo puedo decir que los maestros pirotécnicos, y lo digo con todo el respeto hacia ellos y con toda la admiración, tienen una creatividad extraordinaria, extraordinaria. Cualquier persona que ve los alebrijes de Oaxaca, cualquier persona que ve los tejidos, los textiles que hacen precisamente también en Oaxaca, la artesanía de Tonalá, Jalisco, el trabajo de la madera que se realiza en Michoacán, no podrían dejar de asombrarse de la enorme capacidad artística que tienen los artesanos mexicanos. Pues en pirotecnia no es la excepción. Lo que tenemos que hacer es esa transformación para dejarlo de ser rudimentario, para hacerlo seguro y que poder asociar pirotecnia con algo muy positivo. En este momento, doctor, la industria pirotécnica nacional tiene una serie de desafíos y de amenazas. Hay una creciente conciencia ambiental y la pirotecnia pudiera asociarse con aspectos contaminantes, ¿sí? Por otro lado, hay una mayor conciencia de las mascotas y la pirotecnia pudiera asociarse con un producto ruidoso que pudiera afectar a mascotas y a la fauna silvestre y a la fauna, a las aves. Sí, por otro lado, el número creciente de accidentes, pues es algo que duele y que
provocaría eventualmente que gobiernos o municipios prohíban la pirotecnia en sus localidades. Entonces, es el momento de actuar para elevar el nivel de la pirotecnia a través de herramientas como las 5 S, como la mejora continua, como el desarrollo de procedimientos, para con esto elevar el nivel de oportunidad de la industria, sobre todo y de nueva cuenta, pensando en que tenemos en la frontera norte una, el cliente más importante a nivel mundial que hay, ¿no? Oye, pues la verdad es que podemos seguir platicando muchísimo más. Creo que por todo lo que has aportado, ¿qué consejo le darías o qué mensaje o recomendación le darías a tus pares, directivos, dueños de este tipo de organizaciones? Híjole, la verdad no podría decir que podría dar ningún consejo, más bien yo creo que estaría yo ávido de consejo de ellos. Yo lo que podría más bien es pedirles el que pudiéramos todos eh, entender que el número de muertos, el número de heridos que tenemos es algo que no deberíamos permitir. Y que al otro lado del río está una serie de oportunidades y que tenemos que ir por ellas. Y que es la suma de todos nosotros las que podrían hacer el cambio. Y que ese cambio comienza con una parte mental de decir sí. Yo creo que más que aconsejar, yo pediría, invitaría a la comunidad, a la industria, a abrirnos para escuchar a otras industrias y entender de ellas, aprender de ellas y aprender de asesores y aprender de empresas que aunque no relacionados, no pirotécnicos, han sabido agrupar o enriquecerse precisamente con la implementación de cambios, de mejoras y que esas podemos adoptarlas. Yo no necesito, si estoy enfermo de la próstata, no necesito ir con un pirotécnico, voy a ir con un especialista en la medicina, particularmente en eso. Entonces, si yo necesito mejorar mi calidad o si necesito mejorar mi seguridad o si necesito mejorar mis oportunidades, pues voy a ir con un experto en ello, ¿no? Entonces, eso es lo que les diría o les pediría o les invitaría a ver esto de manera positiva, buscando todas las oportunidades que tenemos, porque más explosiones no es lo que nosotros queremos, ni creo que quieran nadie en México, sea pirotécnico o no. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad ha sido un gusto escuchar tu ímpetu, tu motivación y sobre todo que pues no está en la teoría, sino está totalmente aterrizado en tus empresas y que además estás colaborando con toda la red en el sector. Yo los invito a todos ustedes a que se queden. Ahorita vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas con Alejandro Mantecón, el director de Pirosmart de México. Pues muchas gracias, Alejandro, por aceptar este diálogo con expertos. Al contrario, y con mucho gusto participo en si hay alguna pregunta o algún comentario, encantado de la vida de escucharlo. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde hay centenares de videos sin costo para ti, y que estés pendiente también ya de nuestro nuevo podcast. Todo esto, pues, es que si no sabes, escríbenos a comunidad@keisen.com y te dirigiremos a donde están nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.